Dios le bendiga en esta preciosa hora de la noche. Le saludamos en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar a través de esta plataforma para la gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Le saludamos donde quiera que usted se encuentre. Este es su programa, Palabra de Reino. Esperamos ser pues portadores de una buena noticia para su vida y ayudarles a crecer en su vida espiritual. Bueno, un domingo más, ¿verdad? Un domingo muy bonito, soleado por el día y pues ahorita en la tarde, noche ha caído una tormentilla copiosa en Cihuatepec, que Dios nos ha bendecido con el agua y pues aquí estamos en un ambiente que de repente si arrecia el agua usted va a escuchar el audio ahí de el agua cayendo, pero vamos a honrar y vamos a bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablarle de 4 aspectos muy importantes que nos ayudan a nosotros a entrar al reino de Dios. Lo que Jesús predicó, lo que Juan el Bautista predicó, lo que los apóstoles predicaron y lo que se ha predicado a través de todo este tiempo es el mensaje del reino. Eso dijo en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor y es el preámbulo o la puerta de entrada a ese glorioso reino de los cielos, a ese glorioso reino de Dios, ¿verdad? Es a través del arrepentimiento, y esto involucra varios factores en la vida del ser humano. Uno de ellos es la acción gloriosa de la persona del Espíritu Santo de Dios, según lo que dice el Evangelio de Juan, allá por el capítulo número 15, número 16, que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en el arrepentimiento es involucrado el poder y la gloria de la persona del Espíritu Santo de Dios para ministrar la vida del hombre, para que este hombre acceda a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Pues un cambio total de mentalidad, ¿verdad? Un cambio total de mente, empezar ¿cómo se llama? Pensar conforme a lo que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Arrepentirnos involucra dejar toda la vida atrás pasada, todo lo malo y adverso que se practicó para podernos encontrar con Jesucristo y tener un gran cambio de mentalidad. Y es aquí donde muchos batallamos, muchos ingresamos a la iglesia, puede ser que estemos algún tiempo en la iglesia, pero cuando no entendemos verdaderamente lo que significa esta palabra, entonces es dificultoso poder crecer. Entonces, el reino viene a nuestra vida en el momento que usted y yo nos arrepentimos. Ya una vez arrepentido, una vez que hemos nosotros pensado de una manera diferente y tenemos otra actitud y otro cambio en nuestra manera de pensar, vamos a tener un cambio de acciones, y es aquí donde empieza el crecimiento, es aquí donde empieza el fortalecimiento de parte de Dios a través de la palabra que nos está hablando, asesorándonos, dirigiéndonos, encaminándonos a lo largo y ancho de esta vida. Ahora bien, hay algunas cosas que tienen que ver mucho con el crecimiento espiritual. Si nosotros leemos, seguimos leyendo ese capítulo 4 de Mateo, nos vamos a encontrar cómo Él llamó a los primeros discípulos y las características que estos tuvieron, ¿verdad? Ya hablamos de la acción del Espíritu Santo sobre la vida del hombre para que el hombre pueda arrepentirse y cambiar de mente. El arrepentimiento es un mandato divino, es una ley de reino, una ley de Dios, y Él demanda a todos los hombres en todos los lugares que nos arrepintamos, dice la palabra. Este es un mandato del Señor. Todos en esta vida, si queremos disfrutar de una vida, ¿verdad?, de reino con Cristo aquí en la tierra, debemos de arrepentirnos para la gloria del Señor, porque es un mandato. Pero este arrepentimiento involucra cosas que nos van a
a nosotros a beneficiar dependiendo de lo que hagamos, ¿verdad? Y si no, van a detener nuestro crecimiento y no vamos nosotros a disfrutar de todo lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Dice la palabra, andando Jesús por el mar, vio, ¿verdad?, a unos hombres que estaban pescando. Ellos tenían la labor de pesca, tenían su empresa, tenían sus barcas y se hacían al mar ahí en Galilea. Y ellos pescaban, recogían los peces, los traían, ¿verdad?, y luego los distribuían en los diferentes mercados de ahí, de esas ciudades aledañas al mar de Galilea. Esa era su vida. Pero Jesucristo dice que los llamó, vengan, que voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, dice la Escritura. Entonces, algo que me inquieta mucho y que es de gran beneficio que nosotros lo podamos, ¿cómo se llama?, observar, es que antes de eso hay un antecedente, la predicación de Jesucristo, ¿verdad?, hacia lo que era el arrepentimiento. Y de ahí viene el llamamiento, ¿verdad?, que es una cosa muy especial. Jesucristo llama a estos varones y les dice que los va a transformar, que va a hacer de ellos pescadores de hombres. Y dice que la reacción de ellos fue instantánea, pero esto involucra dos grandes áreas de nuestra vida. La primera es la obediencia. Ellos dijeron, sí, Jesús. Ellos dijeron, aquí estamos, Señor. Ellos no preguntaron por qué, no preguntaron dónde, no preguntaron absolutamente nada, sino que simplemente tomaron en sí la decisión de poder seguir y servir al Maestro de Galilea, a ese Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que dio la vida por usted y por mí, para que fuésemos salvos de la condenación que se cierne, ¿verdad?, sobre los hijos de desobediencia. Ellos no pusieron obstáculos, ¿verdad?, y no le hicieron ninguna pregunta a Jesucristo, más que alguno de ahí le preguntó, ¿dónde vive el Señor? Y Jesús pues le mostró, pero ellos vinieron y se obedecieron a ese gran llamado. Y el llamado era un cambio radical de vida, ¿verdad? El llamado era a una vida de obediencia, a una vida de despojamiento, a una vida totalmente distinta a la vida que ellos habían llevado o bregado. Era desconocido todo lo que iba a acontecer en su vida, ¿verdad? Pero ellos confiaron en Jesucristo, que Jesucristo les iba a enseñar esa nueva vida. Entonces, después del arrepentimiento viene ese gran término de la obediencia al servicio del Señor. ¿Por qué estamos aquí los pastores? ¿Por qué estamos usando cualquier plataforma para poder predicar la palabra del Señor día a día? Es por eso, por el llamamiento. No interesa las cosas que han sucedido, no interesa lo que hemos vivido, no interesa si nos elogiaron o no, no interesa si nos respetaron o no, no interesa, ¿verdad?, si nos dieron un trofeo, un premio o no, tampoco interesa la crítica destructiva, eso no interesa nada. Lo que interesa es cómo vamos nosotros a responder al llamamiento. Y debe de haber un aspecto interesante en la vida de todo conciudadano del reino. En su vida, usted que está a través de las redes sociales siguiendo este programa Palabra del Reino, y en mi vida, ¿cómo respondemos? Debemos de responder con obediencia, pero eso involucra otro aspecto muy importante y es despojarnos, es dejarlo todo. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame día a día. Eso es lo que dice la Escritura, para la gloria y honra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Era seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y eso habla, ¿verdad?, de una vida de sacrificio. ¿Cuál es el significado de la cruz? Pues la cruz es muerte, es morir cada día a este mundo, es prepararnos, es lucharnos cada día para enfrentar cualquier tipo de adversidades para la gloria y honra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Mira usted qué
que es muy interesante esto. Entonces, venimos con el primer paso del arrepentimiento, el segundo paso que es obediencia hacia el llamado, aquel que nos ha llamado. Nosotros no podemos estar enojados con las personas, nosotros no podemos hablar mal de otras personas, debemos de responder positivamente al compromiso que hemos adquirido en el llamado de aquel, del Señor, ¿verdad?, que hizo en nuestra vida. Entonces vamos a responder positivamente ese llamado. ¿Y cómo vamos a responder? Despojándonos de todo. Dice que al instante los pescadores abandonaron su trabajo, los aperos de pesca o las redes, sus barcas y todo eso, y dice que se inclinaron por Jesucristo y empezaron a seguirle, empezaron, ¿verdad?, a conocer más a ciencia cierta, ver a lo que los había llamado Jesucristo. Y ellos empezaron a vivir una vida totalmente diferente al lado del Maestro. Después se dieron cuenta de que inclusive tenían que morir, ¿verdad?, por las palabras del Maestro, por defender ese glorioso evangelio que nos ha salvado, ¿verdad?, y ha perseguido a la humanidad a través de todo este tiempo para beneficiarla con la salvación y con la vida eterna. Ahora, en este proceso del arrepentimiento, de la obediencia y del despojamiento, son actitudes que nosotros debemos de tomar, son posturas que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el gran llamamiento que Dios nos hace es un llamamiento gratuito a esa gran fiesta, ¿verdad?, de la boda del Cordero y luego el reinado de Dios sobre la faz de la tierra. Bien, así lo declara la Escritura. Pero nos deja a nosotros, a cada una de las personas, un libre albedrío de cómo vamos a responder. Porque esto genera un gran cambio en nuestra vida, drástico, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Es un cambio total que debe de realizarse en nuestras vidas. A cambio vamos a obtener el beneficio de la bendición de Dios, de la cobertura del Señor, de la providencia del Señor, de la sanidad del reino que hay para nuestras vidas, de todas las leyes del reino si nosotros no permanecemos en obediencia. Pero hay algo que tenemos nosotros que hacer, y es la cuarta cosa de la cual le quiero hablar, es la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Debemos de tener esa actitud de fe, y la actitud de fe crece y se desarrolla cuando escuchamos la palabra, porque dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Eso nos dice la Escritura. Entonces, su fe, ahorita que usted está aquí en Palabra del Reino, pues usted está fortaleciéndose en su fe. Cuando usted escucha a un pastor predicando, ¿verdad?, la palabra del Señor, usted está fortaleciendo su fe. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted va por la calle, escucha algo y se paró, ¿verdad?, y vio que era una predicación de una palabra, usted la absorbió, eso aumenta su fe, ¿verdad? Y esa fe es el ingrediente principal en el cual usted y yo vamos a crecer, nos vamos a desarrollar, inclusive vamos a tomar actitudes de fe muy radicales que son necesarias en los últimos tiempos, en el tiempo actual que estamos viviendo, para poder bendecir y exaltar el nombre del Señor. Tenemos que tener fe y posturas radicales que nos van a mantener en lo que verdaderamente nosotros hemos creído. Y eso sostuvo y mantuvo a los apóstoles: la fe en el Hijo de Dios, la fe en la palabra del Señor, la fe en la palabra del reino, porque hay cosas de fe. Por ejemplo, en la clase de discipulado que daba ahora temprano con un amigo que estamos, un hermano en Cristo que lo estamos discipulando, hablábamos de cómo la fe, ¿verdad?, movió a hombres que se acercaron a Jesucristo para pedir un beneficio. Y Jesucristo en algunos lugares fue, en otros no. Por ejemplo, cuando se acercó el centurión, el cual habla Mateo, ¿verdad?, para decirle que
su siervo estaba enfermo. Jesucristo soltó una palabra al ver la fe de él y a la distancia el siervo recibió sanidad. Luego vemos cuando Eliseo, ¿verdad? Una persona de una iglesia antigua se acercó a Jesucristo y le habló, ¿verdad? Le habló y le dijo de que su hija estaba enferma. Jesucristo no contestó nada, él se levantó y le siguió, pero en el camino había una mujer que la fe, yo voy a tocar, yo voy a ser sana. Y cuando así sucedió, por la fe, movió a Jesucristo y lo conectó para declararle una palabra. Ten fe, hija, tu fe, le dice, te ha salvado. Entonces, esa fe, ¿verdad?, nos debe a nosotros de mantener en el camino correcto. Luego Jesucristo solo pasó ese milagro, dice el Evangelio de Mateo, también encuentra usted en Marcos y en Lucas, está la descripción de lo que aconteció. Hasta que llegó a la casa, ¿verdad?, las personas ya estaban ahí, algunos habían contratado a alguien que tocara música, lo metió afuera a Jesucristo y levantó a aquella niña para la gloria de Dios, de acuerdo a la fe del padre de aquella niña, aquel pastor de aquella iglesia, llamada sinagoga en aquel entonces. Entonces la fe realmente es la que nos sostiene, ¿verdad? La fe no nos limita, nos acerca más a Jesucristo y obtenemos, ¿verdad?, lo que realmente necesitamos. A través de la fe se abren las puertas de bendición, los obstáculos son quitados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra del reino, la cual nosotros la creemos. Y esto, ¿verdad?, en el caminar, cuando nosotros estamos poniendo en práctica lo que es la fe en nuestras vidas, esa gran seguridad interna, ¿verdad?, de que Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros, esto nos ayuda a crecer, esto nos sostiene y empezar como Dios obra en nuestra vida, porque generalmente nosotros tenemos una debilidad como seres humanos, y es que nosotros vivimos y creemos solo lo que vemos, pero lo que no vemos no, ¿verdad? Nos persuadimos, nos convencemos de algo por lo que vemos, pero la fe es bastante distinta, ¿verdad? La fe es que yo estoy seguro de que algo que no tengo va a ocurrir en beneficio de mi vida o de otra persona. Y como yo lo creo, así va a ser, porque yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en su palabra. Nos ha dado a nosotros muchas palabras. Yo he estado predicando y de repente hasta me he sentido molesto cuando tengo noticias de que las iglesias se han cerrado, la gente corre de aquí para allá por el COVID y todo eso, ¿verdad? Pero hay una palabra de reino. Cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesucristo, donde están bordados la palabra de la ley y los 10 mandamientos, el Señor tenía un pacto con el pueblo de Israel de bendecir su pan y las aguas, y de ninguna enfermedad iba a mandar a vosotros, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Ya había un pacto allá en Éxodo y ella confiaba en ese pacto y a través de la fe alcanzó ese pacto y Jesucristo soltó la palabra para que esta mujer fuera sana, ¿verdad? Entonces, ese tipo de fe es el que nosotros necesitamos. Porque aquella mujer tenía 12 años, dice, de padecer flujo de sangre, estaba enferma, había gastado todo el dinero y ya no tenía nada más, había perdido todo, ya no había que hacer, pero tenía fe y recurrió a Jesucristo y Jesucristo le sanó para la gloria del Señor. Ella se acordó del pacto de sanidad, de fe. Además, la palabra dice que por causa de Él y de sus llagas nosotros hemos sido curados, y que Él se llevó las enfermedades de nuestra vida y que el reino de Dios está en nosotros. Yo no tengo que andarlo buscando en ningún lugar, en la iglesia más grande, en la iglesia más famosa. No tengo que buscar a un profeta. No, el reino está en mí, dice la Escritura. Y entonces, como está en mí, esto genera poder. Y si yo creo en eso a través de la fe, entonces las cosas, aleluya, que yo creo que son imposibles, van a ser posibles y alcanzables a través de la fe en el Hijo de Dios. 4 aspectos muy interesantes: el arrepentimiento, una acción que yo debo de tomar, una acción que cada uno de los seres humanos de esta tierra debemos tomar, ¿verdad? Que es un cambio de mente, dejar
atrás las cosas. Por eso dice en Corintios ahí, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación interna, una nueva persona, ¿verdad? Estructurada internamente, espiritualmente, para la gloria del Señor. Me arrepentí, cambié de mente, me olvidé de todo y empecé a hacer las cosas que me dicta la palabra que haga. La otra es despojarme, que esa es la parte dura. Hay cosas, nosotros nos cuesta dejar cosas de repente materiales. Por ejemplo, en mi caso, cuando el Señor me llamó a ministrar la palabra, ¿verdad? Y me llamaba ministerio pastoral, yo no me opuse, yo entregué un negocio que tenía, entregué mi casa y yo me fui al ministerio pastoral y hasta ahorita, hasta este momento, Dios me ha guardado mi esposa, me ha dado una familia, ha sostenido mi familia y seguimos adelante predicando el evangelio del reino de Dios. Aprendí a despojarme, pero hay cosas, ¿verdad?, que están en el ámbito espiritual, tu forma de ser, o como nosotros decimos o escuchamos decir a alguien, el carácter, ¿verdad? Que cuando una gente hace cosas relacionadas con el carácter, generalmente es que no tiene carácter, porque el carácter se logra en la mansedumbre bíblica, donde yo soporto un montón de cosas y mejor me quedo callado, ¿verdad? Y acciono cuando debo de accionar. Tengo control pues sobre mis emociones, eso es tener un carácter, pero muchas veces hay cosas en esa área que pasaron 5 años desde que me arrepentí, pero no las entregué a Cristo. Pasaron 10 años que me arrepentí, pero todavía estoy batallando con esas situaciones. Entonces también no solo debo de despojarme de lo material, sino de aquellas cosas espirituales que limitan mi crecimiento en el Señor Jesucristo. Y este es lo duro, este es lo doloroso, porque no quiero entrar en el trapiche, no quiero entrar en la transformación. Yo he encontrado gente, ¿verdad?, en la vida ministerial, 21 años ya de ministerio, 20 años sirviendo en una denominación al Señor, ¿verdad? Y los últimos 13 años en una sola iglesia, y yo me encontré con situaciones difíciles donde mucha gente, ¿verdad? Uno les decía una cosa y hacían otra cosa, porque luchaban con esa tendencia de no despojarse de algunas cosas, ¿verdad? De situaciones del alma que se tenía. Y ese es el área que más cuesta al hombre y a la mujer, a nosotros, a mí me ha costado despojarme de eso. Eso tenemos que entregárselo al Señor y descansar. Debemos de aprender a despojarnos. Y luego está esa obediencia. Ya cuando nosotros hicimos eso, nosotros podemos obedecer y reaccionar positivamente al llamado que Dios nos hace ir y predicar el evangelio a todas las naciones para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, yo voy a obedecer a la palabra, a lo que me dice mi Señor, a las leyes que están establecidas del reino, que son principios fundamentales para mi vida, que van a ser bendición y beneficio a mi vida para la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si usted está pues en alguna denominación, en alguna iglesia, usted ahí tiene que obedecer, allí tiene que obedecer usted a su pastor, de ahí tiene que obedecer usted a todo, a lo que se le enseña, siempre y cuando sean procesos bíblicos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos un carguito, ¿verdad?, ni a gobiernos de disciplina, como decimos nosotros aquí en Honduras, le paramos bola, ¿verdad? Todo queda a un lado, ¿por qué? Porque el hombre es el que hace absolutamente todo. Entonces debemos de tener cuidado con esas cosas, debemos de aplicar esa obediencia según la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo relacionado al reino, es por eso que usted y yo, mire, debemos de leer la escritura, de leer y de leer y de leer, y no cansarnos, y cuando no entendamos algo, necesitamos preguntar, ¿verdad? Esto nos va a ayudar para irnos despojando de todas esas inquietudes y de todas esas situaciones y de todas esas adversidades. ¿Para qué? Para que venga la fe, porque como yo estoy conectado con la palabra del Señor, y este es el cuarto argumento del cual les quería hablar esta noche, esta fe va a crecer, esta fe va a fortalecerse. Yo voy a perdonar al que se levante en contra de mí, yo voy a perdonar al que me hace daño, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para ayudar a las personas, y yo voy a seguir comprometido con Dios, y yo voy a seguir predicando el mensaje del reino para la gloria del Señor, porque tengo fe y tengo seguridad que a eso me ha llamado el Señor. Entonces, estas
estas 4 acciones que nos toca a nosotros empezar a hacerlas, empezar a nutrirlas, empezar a tomar esas decisiones, empezar a valorarlas, me van a ayudar a mí a estar preparado para recibir el reino de Jesucristo cuando éste venga a nuestra vida. ¿Estamos preparados? Porque si no lo estamos, necesitamos, este es el tiempo de prepararnos. Quiero decirle que estoy contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque palabra de reino ha sido escuchado ya por muchos pastores y hay personas que ya se comunicaron con nosotros, están diciendo, pastor, estamos orando en la iglesia, pastor, ya hicimos los primeros cultos en la iglesia, qué bueno, las iglesias están siendo reabiertas para la gloria del Señor, no importa si solo 5 van a estar o 10 para no perjudicar las cosas, verdad, del mundo y de las leyes, pero necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos nosotros volver a predicar el evangelio de Jesucristo, no podemos nosotros callar para la gloria del Señor y debemos de tener fe, ¿verdad?, que Dios nos va a ayudar. Y si algo pasa, pues no vamos a morir, sino que vamos a pasar a mejor vida, a estar con el Señor Jesucristo para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Ánimo, ánimo pueblo de Dios, lo mejor está por venir. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido que tu cobertura, tu bendición, tu gloria, tu poder, tu Espíritu Santo, tu palabra esté en el corazón, en la vida de cada uno de los que están escuchando, Señor, palabra de reino. Oro, Señor, por su vida. Los cubro, Señor, con tu sangre preciosa. Padre, y te pido, Señor, por todos aquellos enfermos de los hospitales mundialmente, afectados por el COVID, que pases tu mano sanadora. Señor, pero sobre todo quita todo miedo y perjuicio, Señor amado, y toda mentira del diablo, Señor, y levanta este último ejército, Señor, que tú estás levantando, Señor, para pelear y guerrear la última batalla, la batalla de todas las batallas, Señor, porque tu tiempo, Señor, está cerca, pronto tú vienes. Gracias, Señor, bendícenos, danos salud para seguir predicando tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Le bendigo. Este ha sido, ¿verdad?, su espacio, palabra de reino. Mañana lunes echamos un descansito y volvemos, ¿verdad?, el martes aquí, ¿verdad?, por esta plataforma a la misma hora. Que el Señor Jesucristo bendiga su vida. Cuídense. Con permiso.